Hoy día vamos a desarrollar farmacología endocrinológica. Soy el Dr. Jesús de la Jara Cordero y vamos a ver los principales fármacos en el sistema endocrino. Obviamente acá la estrella va a ser la diabetes, ¿no? Entonces vamos a tener que hablar un poco sobre la enfermedad para que ustedes puedan comprender varios aspectos farmacológicos. Acá, como podemos ver, este gráfico me sirve para determinar, ¿no?, cómo es el control en el paciente que está en un estado de ayuno y un paciente después del consumo de alimentos, ¿no? Como ustedes pueden ver, cuando un paciente ha tenido consumo de alimentos, se eleva normalmente la glucosa, ¿no? 120 a 140, que es el valor que todos esperamos que se pueda elevar. Y esta glucosa va a ir en parte hacia el hígado, otra parte va a ir hacia el músculo estriado también, ¿no? Va a ingresar. Y por otro lado tenemos que el estímulo del encéfalo, que va a ser ocasionado por el aumento de glucosa, también va a ir hacia los islotes pancreáticos, ¿no? Ustedes saben que en el páncreas, en las células beta, se produce la hormona insulina. La insulina lo que va a hacer es controlar el nivel de glucosa en sangre, ¿ya? Entonces la insulina, su objetivo es que la glucosa en sangre baje. ¿Cómo lo va a hacer? Puede hacer que los carbohidratos de la dieta ingresen al hígado formando glucógeno, ¿no? Formando glucógeno. Entonces los carbohidratos, la glucosa que se encuentra en la sangre es el monosacárido. Entonces, para disminuir esos niveles, la insulina ayuda a que el monosacárido se reúna con otras glucosas y formen el glucógeno, que es un azúcar más complejo, y este glucógeno se puede almacenar en el hígado, ¿ya? Entonces es un mecanismo por el cual la glucosa va a bajar. Otro mecanismo va a ser también el ingreso de la glucosa al músculo estriado, y por otra parte también la generación de tejido adiposo, ¿ya? El tejido adiposo también va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa, porque la glucosa va a poder ingresar en parte a estas células, ¿no? Entonces por eso se dice que la insulina, es una hormona que forma compuestos. ¿Cómo se llama eso? Anabólica, ¿sí? Una hormona que destruye compuestos se llama catabólica, que es lo opuesto, ¿no? Entonces la insulina más bien es una hormona anabólica porque forma complejos, forma glucógeno, forma tejido graso, ¿sí? Entonces eso es lo que yo siempre les digo, que cuando una persona, por ejemplo, consume azúcar en grandes cantidades, ¿sí?, no importa que tu nivel de glucosa esté bien, que la persona lo pueda controlar, porque al fin y al cabo la insulina va a seguir haciendo estas modificaciones. Por lo tanto, la insulina va a seguir formando tejido adiposo, grasa, que es la que se nos acumula en el abdomen, se nos acumula en las diversas partes. Entonces, si tú comes, por ejemplo, una torta que tiene un montón de glucosa o una gaseosa, ¿está bien? Tú dices, ok, la insulina viene y la insulina hace que la glucosa baje, así que no tengo problemas, ¿no? Mientras sea joven, mientras mi páncreas funcione normal. Yo puedo meter un montón de gaseosa y aún así la insulina va a bajar los niveles de glucosa. Pero lo va a hacer a un costo, y ese costo, por ejemplo, es creación de tejido adiposo. Entonces, por eso siempre, no importa que si nuestra glucosa está bien, aún así la insulina no va a dejar de formar grasa. Por eso es importante que si nosotros controlamos más bien la necesidad que tenemos de insulina, vamos a tener un mejor peso y una mejor salud, ¿no? Por esos motivos. Muy bien, y en el estado, como ustedes pueden ver, de ayuno, en el estado de ayuno, o sea, la persona que está sin comer, la glucosa va a estar en niveles bajísimos, por ejemplo, menos de 100, ¿sí? Más bien ahí va a pasar todo lo contrario, ¿no? Como ustedes pueden ver, se va a dejar de formar tejido adiposo. Esa es la razón por la cual obviamente la persona, aparte que no come, es que baja el nivel de tejido adiposo, ¿verdad? Recontra delgada. La insulina va a disminuir el ingreso de la glucosa al músculo, ¿sí? Porque como no hay glucosa en sangre, entonces va a entrar menos glucosa, y además obviamente se va a formar menos cantidad de glucagón, ¿no? Y menos cantidad de glucagón, que es la hormona, la hormona que se produce en las células alfa del páncreas. Se van a generar más cantidades más bien de glucagón para subir la glucosa, ¿ya? Y obviamente la parte del glucógeno que está en el hígado va a tratar de degradarse para construirse en glucosa. Este proceso se llama glucogenólisis. ¿Ya? La glucogenólisis es cuando el glucógeno que está formado en el hígado
va a desintegrarse ¿en qué, doctor? En glucosa, ¿sí? Entonces, fácil. Una persona que está en ayuno, ¿qué hace primero? Primero utiliza la glucosa que está en sangre, ¿sí? Una persona que está en ayuno deja de comer la glucosa que está en sangre. Una vez que se ha gastado la glucosa en la sangre, ¿qué va a pasar? Vamos a recurrir a las reservas. En el hígado hay gran cantidad de glucógeno que va a ser degradado a glucosa, se llama la glucogenólisis, ¿ya? Entonces nuestra reserva la vamos gastando. Si seguimos sin comer, vamos a entonces generar glucosa a partir de compuestos diferentes, como proteínas. Eso se llama gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de otros compuestos como proteínas. Entonces, este proceso que se da en el ayuno se da en una persona que deja de comer, utiliza la glucosa que está en la sangre, utiliza la reserva del hígado y finalmente vamos a degradar nuestras proteínas para transformarlas en glucosa. Obviamente esto de acá va a ocasionar todavía mayor pérdida de peso. Imagínate que vas a utilizar las proteínas del músculo, las proteínas que se encuentran en el cuerpo, para transformarlas en glucosa. Entonces, de esta manera fácil ustedes pueden recordar las funciones de la insulina. ¿Qué hace la insulina? Disminuye el proceso de glucogenólisis, aumenta más bien la formación de glucógeno y disminuye el proceso de gluconeogénesis. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón, que es la hormona producida por las células alfa, todo lo contrario, favorece la gluconeogénesis y favorece la glucogenólisis. Ya, esos son los pasos que nosotros tenemos que ver en las hormonas que controlan el nivel de glucosa. Para la formación de la insulina, que se genera, como les digo, en las células beta, siguen estos pasos, ¿no? Y acá tenemos las transformaciones que sufre la insulina, ¿no? El principal precursor, el más antiguo, es la preproinsulina, ¿no? La preproinsulina. Esta preproinsulina se va a degradar y se va a desdoblar, formándose enlaces disulfuro, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Estos enlaces disulfuro van a cambiar la conformación de la preproinsulina, que se va a transformar en proinsulina. Luego de esto va a ocurrir desdoblamientos en las posiciones de arginina y lisina, lo que va a llevar por un lado a la producción del péptido C y por otro lado a la producción de insulina. ¿Ya? Entonces acá vemos que la insulina al final es una proteína, es una hormona de tipo proteica, que se produce además de una proteína mucho más grande, que es esta de acá, ¿no? Esta proteína mucho más grande al final se va a escindir y se va a transformar por un lado en insulina y por un lado en péptido C. El péptido C es un elemento que más o menos nos puede servir, porque para saber si un paciente está produciendo insulina en cantidad, que se llama hiperinsulinismo, podemos hacerlo midiendo el péptido C en sangre, ¿no? O sea, es un examen que tú lo puedes pedir así como pides hemograma o glucosa o sodio, puedes pedir en sangre péptido C, ¿no? Y esa cantidad, si está elevada, pues quiere decir que la insulina se está sintetizando más, ¿no? Que el problema es el aumento de la síntesis de insulina. Es un medio también de saber qué tanta insulina se está produciendo. ¿Ya? ¿Cómo actúa la, digamos, generación de insulina? O sea, ¿cómo el cuerpo se da cuenta de que debe generar insulina? Ahí tenemos un gráfico, ¿no? ¿Qué sucede primero? La glucosa que está en sangre va a ser la que va a decirle a la célula beta que produzca. Este de acá es la célula beta. Acá está la célula beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Existe en la célula beta un receptor llamado GLUT, que generalmente es GLUT1. Este GLUT1 va a recibir a la glucosa. Entonces, la glucosa en sangre, cuando la glucosa aumenta mucho, demasiada glucosa, se une al receptor GLUT1 y ese GLUT1 dice, ah no, la glucosa está muy alta, va a ocurrir un proceso de fosforilación por una glucosinasa y eso de acá va a aumentar el ATP cíclico, ¿no? El ATP, el adenosín trifosfato. Este ATP le va a decir a este receptor, que es un receptor de conductos de potasio, que aumente el transporte o que disminuya el transporte. En este caso, que es un paciente que tiene mucha glucosa, le va a decir que ingrese el potasio, ¿sí? Y una vez que ingrese el potasio, ¿qué va a suceder? La membrana se va a repolarizar, ¿no? Hiperpolarizar y va a estar en reposo. ¿No? Cuando esto de acá sucede, entonces puede haber un proceso que se llama en este caso, perdón, va a haber una disminución del ingreso, va a haber una disminución del ingreso del potasio y esta disminución del ingreso de potasio va a causar una despolarización, ¿sí?
Se despolariza la membrana, permite el ingreso de calcio y con esto va a liberar la insulina. Ya nuevamente, entra la glucosa en exceso, fosforila la glucosa 6-fosfato, esto de acá aumenta el ATP cíclico, el ATP, y este ATP va a impedir el ingreso de potasio, ¿sí? Como no ingresa potasio, la membrana va a entrar en despolarización y por lo tanto se va a liberar las vesículas de insulina, ¿ya? Insulina. Este proceso que ustedes ven acá puede ser disminuido, puede ser interrumpido por algunas sulfonilurias, unos fármacos que se llaman sulfonilurias y meglitinidas. ¿Qué van a hacer estos fármacos, doctor? Van a modular el ingreso o la salida de potasio, ¿ya? Lo que va a ocasionar una mayor despolarización o una menor despolarización, generalmente una mayor despolarización, que va a permitir la mayor liberación de insulina, ¿ya? A los fármacos que aumentan la capacidad de secreción de insulina se les llama secretagogos, ¿ya? Eso se le llama secretagogos, ¿ya? Muy bien. Ahora, doctor, ¿cómo hago para diagnosticar diabetes? Obviamente quiero saber cuándo voy a utilizar estos fármacos, ¿no? Como la insulina, la metformina, la sulfoniluria. Estos son criterios clínicos que ustedes, como les digo, les van a enseñar más adelante en medicina interna y semiología. ¿Cómo hago el diagnóstico de diabetes? Un paciente que tenga síntomas de diabetes más glucosa en sangre mayor de 200, ¿ya? Obviamente debe ser una glucosa en sangre de manera aleatoria. Puede ser en ayunas, puede ser si la persona ha comido o puede ser después, ¿ya? Pero acompañado de síntomas de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Las 3P, ¿sí? Actualmente le ponen 4, pero lo clásico es la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Sí? ¿Han escuchado esos términos? Esos términos de acá son, digamos, parte del argot médico, ¿no? De que ustedes van a ver en semiología y medicina interna. Son términos difíciles, pero que ustedes van a manejar cuando sean médicos de la manera más sencilla, ¿no? ¿Qué es poliuria? Aumento de orina, ¿sí? Poliuria, una persona que orina bastante. Polidipsia, aumento de la sed, ¿ya? Tengo mucha sed, polidipsia. Polifagia, aumento del hambre, ¿ya? Polifagia. Entonces esos 3 síntomas los tienen los pacientes diabéticos en estadios avanzados. Orinan bastante sed y bastante hambre, ¿ya? Esos son los 3 síntomas. Y además también se puede unir con pérdida de peso. Entonces si un paciente tiene esto y además una glucosa más de 200, tiene el diagnóstico de diabetes. Ese es un criterio. Otra manera de diagnosticar: paciente que tenga 2 muestras de glucosa en plasma más igual a 126, ¿ya? Pero eso tiene que ser en ayunas, o sea, la persona tiene que haber dejado de comer mínimo 8 horas, ¿no? Por eso se le pide al paciente que cene, digamos, algo ligero y al día siguiente en la mañana, a las 7, 6, etcétera, se tome la muestra de glucosa sin haber probado ningún bocado, ¿ya? Eso se llama glucosa en ayunas. Si la glucosa en ayunas en 2 o más muestras está mayor o igual a 126, la persona ya tiene el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Otra manera de diagnosticarla es con la glucosa a las 2 horas de prueba. No se llama una prueba de tolerancia a la glucosa oral, o sea, le vamos a dar al paciente una cantidad de glucosa que generalmente son 100 gramos y luego de eso le vamos a tomar la glucosa en sangre a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Si la glucosa a las 2 horas de haberle dado esa carga de glucosa está más de 200, también se hace el diagnóstico de diabetes, ¿ya? Y finalmente, otro criterio es la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. La hemoglobina glicosilada es un examen de laboratorio que últimamente ha cobrado mayor importancia. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada mide la cantidad de hemoglobina que está glicada por el exceso de glucosa. Entonces, esta hemoglobina va a persistir mucho tiempo con esta glicación, generalmente meses, hasta 3 meses. Entonces,
Una persona que tiene diabetes, por ejemplo, puede ser que su glucosa esté mal, y un día decide ayunar, ¿ya? No come nada. Entonces, si no come nada, le tomas el examen y al día siguiente sale, ok, sale que la glucosa está bien, porque ha dejado de comer, ¿me entiendes? En cambio, esta hemoglobina glicosilada guarda la respuesta de meses. Entonces, si yo dejo de comer un día para que la glucosa me salga normal, tú le tomas la hemoglobina glicosilada y la hemoglobina glicosilada va a salir alterada. ¿Por qué? Porque eso de ahí es un resultado de meses de glicación. Es una manera de, digamos, descubrir a qué paciente puede estar tratando de engañarnos, ¿no? Ayunando y tratando de bajar los niveles de glucosa. Entonces, ese también es un parámetro muy importante. Y como ustedes ven ahí, mayor o igual a 6.5 es un valor de hemoglobina glicosilada, también puede hacer el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, esta es la manera como yo digo, este paciente tiene diabetes, lo diagnostico. ¿Ya? Ahora, doctor, hay que ver que algunos fármacos pueden elevar el nivel de glucosa y otros pueden bajar. ¿Por qué es importante esto? Obviamente para que no te confundas, si piensas que un paciente es diabético y que simplemente ha tenido una elevación por fármacos, o si un paciente que es diabético y está en tratamiento, puede ser que se le baje mucho el azúcar, ¿no? Y quizás es por algunos medicamentos, ¿ya? Ahí tenemos una serie de medicamentos. Lo más importante son los corticoides. Ahí están los glucocorticoides, ¿sí? Que también te suben los niveles de glucosa, porque el cortisol también te aumenta los niveles de glucosa, ¿no? Algunos antipsicóticos, sobre todo los atípicos, agonistas adrenérgicos beta, los famosos adrenérgicos beta que hemos estado estudiando, pueden aumentar los niveles de glucosa, ¿ya? Los diuréticos, ya habíamos visto que las tiacidas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que las tiacidas, la hidroclorotiazida, podía aumentarme el ácido úrico, ¿sí? Hacerme hiperlipidemia y también podía darme hiperglicemia como efecto adverso, ¿sí? Las sidantoínas, como la fenitoína, que es un anticonvulsivante que ya lo hemos estudiado. Los opioides, que también hemos estudiado en la última clase, fentanilo, morfina, etc. ¿Ya? Y algunos otros fármacos. Hipoglicemia me puede dar los antagonistas adrenérgicos. Acá tenemos, ¿se acuerdan cuál es? Carvedilol, ¿no? Carvedilol, bisoprolol, esos de ahí, ¿no? Son los antagonistas beta que hemos estudiado. Esos de acá me pueden disminuir los niveles de glucosa. El alcohol, muy importante, ¿ya? El etanol me puede bajar los niveles de glucosa. Ya, paciente alcohólico, que también casi siempre es un paciente desnutrido, así que la glucosa va a estar baja, ¿no? Los AINES, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuáles son estos? ¿Se acuerdan? Los inhibidores YECA. Enalapril, ¿sí? Los antihipertensivos, captopril. Todos estos de acá me pueden bajar los niveles de glucosa. Ya. Entonces eso tengo que tener en cuenta a la hora que hago mi tratamiento y ver qué fármaco le puede estar alterando el nivel de glucosa. Entonces, para abordar un paciente con diabetes, tenemos que ver muchos aspectos. Control de la glucosa, eso se llama glucemia o glicemia, ¿sí? Glicemia, nivel de glucosa en sangre, emia de sangre, de hemo. Modificaciones en la dieta y en el estilo de vida, ejercicio y medicamentos. Entonces, lo más importante es que a este paciente le tenemos que cambiar la dieta. ¿Ya? Eso es algo básico que tiene que ir acompañado del tratamiento. ¿Ya? Y no sé si les dije alguna vez, pero el fármaco, los que vamos a estudiar ahorita, la insulina, etcétera, o sea, pueden ayudar a bajar los niveles de glucosa casi en cualquier nivel, por más alto que esté, ¿ya? Pero lo ideal obviamente es que el paciente tenga una dieta adecuada, baja en azúcar, para que el manejo sea más fácil, ¿sí? Yo tenía un paciente, no sé si les conté en la clase inicial, que era un paciente con alguna patología psiquiátrica, ¿ya? Y ese paciente tomaba Coca-Cola, no les exagero, una botella y media de 2 litros al día. Todos los días tomaba su Coca-Cola, ¿no? A pesar de que era diabético y se le había explicado que eso está mal. Aún así, con eso, el paciente cuando usaba, porque obviamente los médicos, digamos, no le habían abordado bien, le dejaban al paciente que haga sus desarreglos. Entonces todos los días el pata tomaba gaseosa y aún así le daban 30 unidades de insulina y 20 unidades de insulina en la noche. Y con eso manejaba bien los niveles de glucosa. O sea, tú le tomabas la glucosa y estaba bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que él tomaba un montón de gaseosa, igual le daban un bombazo de insulina y con eso le controlaban, ¿no? Entonces, a la larga sí lo puede hacer. Pero el problema es que eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es modificar la dieta. Entonces hay que decirle a este paciente
Prohibido los jugos, prohibido las galletas, prohibido las tortas, etcétera. Y todo lo demás hay que bajarle el azúcar, ¿no? Entonces el paciente con eso va a mejorar bastante. Muchos pacientes nuestros que vienen al hospital, cuando están en el hospital no requieren tratamiento para la diabetes. O sea, su glucosa está bien. ¿Por qué, doctor? Porque en el hospital se le obliga a tener una dieta, ¿verdad? En cambio en la casa ellos comen lo que quieran, se compran sus gaseosas, etcétera. En cambio en el hospital se le obliga, el paciente no puede comer otra cosa. Y qué bien que controla la glucosa sin necesidad de usar fármacos, ¿eh? Entonces es importantísimo. El estilo de vida, obviamente hay que cambiar la vida sedentaria que tiene, que haga ejercicio también le va a beneficiar, y también obviamente de la mano los medicamentos, ¿no? Los medicamentos que ahora vamos a ver. Además la diabetes, como ustedes deben saber por fisiopato, la diabetes también puede generar muchas enfermedades asociadas, ¿no? Ahí tenemos la presión alta, la obesidad, la dislipidemia, y la diabetes es predisponente para sufrir de infarto de miocardio y infarto cerebral también. Entonces todo eso de ahí hay que tratarlo. Y finalmente, detección y tratamiento de las complicaciones de la diabetes. Complicaciones. Una de las cosas peores que tiene la diabetes son las complicaciones que tiene, ¿ya? O sea, la diabetes consiste en el aumento del nivel de glucosa, ¿ya? Pero eso de ahí puede hacer daño a nivel vascular y a nivel neurológico, ya que se puede traducir en una retinopatía. El paciente puede quedarse ciego por la diabetes. En enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Alteración de los vasos sanguíneos por los niveles importantes de glucosa, que va a ocasionar infarto al corazón, ¿ya? El paciente no puede tener presión alta, no tiene arritmia, absolutamente nada, pero solo por la diabetes tiene un riesgo aumentado de infarto del corazón. ¿Qué más, doctor? Neuropatía. Los nervios, al tener las proteínas glicadas, se llaman procesos de glicación de proteínas, las proteínas van a fallar y los nervios van a dejar de transmitir la información adecuada. El paciente con diabetes sufre bastante de dolores neuropáticos, ¿sí? Siente que se le adormece la mano, siente hormigueo en los pies. Eso es algo común en los pacientes con diabetes. Y este grado de problema puede llegar a ser tan severo que el paciente puede tener patologías a nivel de su pie. Ya en el pie el paciente va a dejar de tener la sensibilidad normal y va a empezar a hacerse microtraumas. Se va a golpear el pie, le va a salir ampollas. Y el paciente al final puede tener un pie diabético. Son pies a los cuales se les hace una úlcera, ¿no? Un hueco, y el paciente puede tener incluso toda esta parte del pie totalmente necrosada. Las complicaciones vasculares también causan en el paciente diabético que la irrigación no sea adecuada y el paciente puede tener gangrena, necrosis del pie. Se pone negro, 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 y muchas veces hay que amputarle, ¿no? La causa más frecuente de amputación de pie es por diabetes, ¿no? Ustedes habrán visto varios casos, ¿no? De personajes de la farándula que han tenido diabetes y han terminado con amputación, ¿no? La diabetes es la primera causa de paciente con enfermedad renal crónica en diálisis. Si tú vas ahorita al Rebagliati y ves a todos los pacientes que se dializan, el gran porcentaje es por diabetes, ¿ya? La diabetes causa enfermedad renal crónica y hemodiálisis en estos pacientes. Entonces la diabetes es una enfermedad recontra complicada. Aparte del control de la glucosa, como tú puedes ver que es solo esta parte, ¿sí? Tenemos estos problemazos que me ocasionan muerte en los pacientes, ¿ya? Esto de acá no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver nosotros es esta parte. Ahora, esta parte es fundamental porque todo esto de acá es consecuencia del mal control glucémico. Un paciente que tiene la glucosa alta todos los días va a tener más daño a nivel renal, más daño a nivel de la retina, más daño a nivel cardiovascular. Así que esta parte es la más importante. Acá está, ¿sí? Bien claro. Me dice, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la diabetes? O sea, cuando yo veo que mi tratamiento para bajar la glucosa me está yendo bien. Entonces, el objetivo, como dice ahí, es la hemoglobina glicosilada, que hemos visto por acá, 6.5. El valor que nosotros debemos mantenerlo es menor de 7. Doctor, ¿por qué 7? Se ha visto que cuando los pacientes nosotros somos muy agresivos y tratamos de controlarle a menos, a 6.5 por ejemplo, nos podemos ir al otro lado, ¿ya? Y ocasionarle hipoglucemia. La hipoglicemia es una complicación potencialmente mortal. Entonces es, digamos, mucho más peligroso llevarlo a la hipoglicemia que el paciente tenga una hiperglicemia, digamos, moderada, ¿no?
Otro, los niveles de glucosa preprandial. ¿Qué es preprandial? Antes de la comida, ¿ya? Prandiales de la comida. Glucosa preprandial es antes que el paciente tome su desayuno, esa es la glucosa preprandial. Antes de que el paciente tome su cena, esa es la glucosa preprandial, ¿no? La glucosa postprandial es la glucosa que se le toma al paciente después de que ha comido, ¿no? Ha desayunado, ok. Obviamente la glucosa postprandial va a ser más alta siempre que la preprandial, ¿no? Porque al comer el paciente consume glucosa y eleva la glucosa, ¿ya? Entonces, la glucosa preprandial debe estar entre niveles de 70 y 130 y la glucosa postprandial después de las comidas hasta máximo de 180. La presión arterial en estos pacientes idealmente tienen que manejarse menos de 130 con 80, ¿sí? A diferencia de los más pacientes, ¿no? Con hipertensión que pueden estar en 140, 90, ¿no? Esto de acá idealmente 130, 80. Y además tenemos también que ver los niveles de lípidos. Idealmente los pacientes deben tener el LDL menos de 100, el HDL más de 40 y los triglicéridos menos de 150. Esos son los niveles que nosotros debemos tratar de llegar a los pacientes diabéticos. ¿Ya? Entonces para esto nosotros vamos a usar una alternativa, es la insulina, ¿no? Ese es el compuesto de insulina. Ya saben ustedes que es una proteína, es una hormona de tipo proteica. Y la insulina, esa es la insulina original, ha tenido diversas modificaciones para llegar a tener ciertas características farmacocinéticas favorables, ¿no? Acá está la insulina Lispro, esos son los nombres según el radical que se le aumenta o se le quita, ¿no? La insulina que se le aumenta la arginina, le llaman la insulina glargina, ¿sí? Glargina. La insulina glulicina, la insulina aspartica, por el asparto, y la de Temir tiene una modificación en la lisina, como ustedes pueden ver, ¿ya? Entonces, estos compuestos de insulina, ¿en qué se diferencian, doctor? En esto, ¿ya? En el tiempo de duración inicio, más que todo, ¿ya? Como ustedes pueden ver, tenemos la insulina de acción corta. Está la insulina aspartica, ¿ok? La insulina glulicina, la insulina Lispro y la insulina regular, que es la que más usamos quizás en el hospital, ¿no? La insulina regular. Acá sí, ustedes tienen que aprender y les aconsejo que memoricen más o menos los tiempos en el cual actúan y cuánto me dura cada tipo de insulina. Eso ustedes tienen que saberlo, ¿ya? Esa de acá, la aspartica, glulicina y Lispro, el inicio aproximadamente de acción 15 minutos, ¿no? 15 minutos. Efecto máximo, o sea, el efecto en el cual van a bajar la glucosa al máximo, 1 hora, media 1 hora. Y la duración aproximadamente de 3 a 4 horas, ¿ya? De 3 a 4 horas. Eso es lo que me dura una insulina. Y la regular, que es la que más usamos, también es relativamente de efecto corto. Inicia a la media hora o a la 1 hora. Efecto máximo de 2 a 3 y la duración de 4 a 6 horas, ¿ya? De 4 a 6 horas. Ese es el tiempo que me dura más o menos la acción de la insulina regular. Esa es la que más, una de las que más usamos. En la de acción prolongada, acá tenemos a la NPH, ya, esa es la famosa insulina Humulin. Empieza la acción dentro de 1 a 4 horas. El efecto máximo es de 6 a 10 horas y la duración puede ser de 10 hasta 16 horas, ¿ya? Obviamente, si la duración es mayor, ustedes comprenderán que la insulina se va a dar más espaciada, ¿no? Y la insulina de Temir y la glargina, ambas tienen inicio de acción de 1 a 4 horas. No tienen efecto máximo muy bien establecido. Ahora vamos a explicar por qué. Y la duración aproximadamente es de 20 a 24 horas. O sea, un día entero prácticamente, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden ver que la insulina de Temir o glargina la podemos usar tranquilamente una vez al día, ¿sí? Una vez al día insulina y listo. Ya suficiente para todo el día.
La insulina NPH generalmente la usamos cada 12 horas. Ustedes ven ahí que el tiempo es de 10 a 16 horas. La usamos casi siempre cada 12 horas, la insulina NPH. ¿Sí? Y más bien las otras insulinas la podemos usar cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo. Pregunta: ¿cómo se llamaba esa vía, digamos, de administración en la cual me permitían, ¿se acuerdan?, almacenar un fármaco y luego liberarlo lentamente? ¿Cuál era? La vía, muy bien, subcutánea. Entonces, esta es la vía, como les había dicho en esa clase, en la cual vamos a usar la insulina NPH, que es una de las que se almacena, y las demás, ¿ya? La insulina de acción rápida podemos usarla endovenosa, ¿ya? Aunque también puede usarse subcutánea, pero generalmente usamos endovenosa. La insulina NPH, que es la que se va a liberar en 12 horas todavía, esa de ahí siempre la ponemos subcutánea. Entonces la enfermera siempre le va a poner acá en el abdomen, debajo, ¿no? Vos hay una jeringa de insulina, la cargas, le das unas ampollas acá en la parte de la grasa, o en todo caso aquí en el hombro, ¿no? Que también hay un poco de grasa. Esa es la vía subcutánea, ¿ya? Pregunta: si yo tengo un paciente que me viene con la glucosa muy alta, 300, 400, ¿qué insulina voy a preferir darle a este paciente que me viene con una emergencia, digamos? ¿Cuál de todas le daríamos? ¿La glargina o la regular? La regular, ¿no? Por el inicio de acción más rápido, ¿está bien? Entonces, ante emergencia, doctor, de preferencia la regular. Entonces, me eleva la glucosa regular. ¿Para qué voy a dar la NPH y la glargina? Para el control de un paciente relativamente estable, ¿sí? Un paciente que, bueno, tiene glucosa elevada, pero que no le va a causar problemas. Acá hay un ejemplo en el cual vemos más o menos los efectos de la insulina, ¿sí? Acá vemos claramente que los análogos de insulina, que son, digamos, las insulinas más lentas, ¿no? Más cortas, la utilizamos. Esta es la cena, el almuerzo y el desayuno, almuerzo y la cena. Esta es la cena. La insulina, que son de acción corta, como ustedes pueden ver, ¿no? Llega a un pico máximo, como les dijimos, en unas horas, y luego baja, ¿no? Hay que darle otra vez, sube su pico de acción de la insulina y luego baja, ¿no? En cambio acá tenemos a la insulina glargina. La glargina, como pueden ver, o la de Etemir también, tiene un pico mucho más grande, ¿no? O sea, tiene una duración mucho más larga y sobre todo no me hace picos, ¿sí? Por eso que no hace efecto máximo, porque la glargina y la edetemir es una liberación prolongada y constante, ¿ya? No me hace picos. Estos picos son peligrosos, porque los picos quiere decir que en algún momento se libera una gran cantidad de insulina que pueden ocasionar tal vez un poco más de riesgo de hipoglicemia, ¿no? Entonces, lo mejor, la insulina ideal sería pues aquella que no tenga tantos picos, como ahí vemos en la caso de la glargina, y que su duración sea mucho más larga, ¿no? Similar, esta es la insulina regular, la que está en punteado, y la azul es la NPH, ¿no? Como podemos ver, la NPH me dura aproximadamente 12 horas, ¿no? Inicio, eleva, llega a un pico y luego va bajando. Entonces debo iniciar otra vez en la noche, antes de acostarse, o en la tarde. Y la insulina NPH todavía va a persistir, ¿no? La insulina regular, como ustedes pueden ver, el comportamiento es muy similar a los análogos y aumentan los niveles por un cierto periodo, ¿no? Esos son los efectos de la insulina, entonces, ¿no? Lo que nosotros esperamos, ¿no? Y por otro lado tenemos que ver que también nosotros tenemos dos formas de administrar la insulina, ¿no? Generalmente la administración que se prefiere es la de basal, ¿no? Basal bolo, que quiere decir que nosotros le vamos a dar una cantidad exacta de insulina que le va a servir para todo el día, ¿ya? Para todo el día. Por ejemplo, le vamos a dar 20 unidades de glargina. Entonces estas 20 van a estar de manera constante todo el día. Y aparte podemos darle quizás algunas dosis de insulina rápida. Eso se llama dosis bolo, ¿no? Por eso se llama dosis basal bolo. Basal es la insulina que le vas a dar una cantidad para todo el día, que puede ser NPH, edetemir o glargina. Y la dosis bolo es lo que le vas a dar en pequeños
bolitos de insulina rápida para obtener una respuesta adecuada, ya sobre todo cerca al almuerzo. Muy bien. Ya con esto, o sea, acá acabamos más o menos lo que es el manejo de la insulina en pacientes estables, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos esto normalmente en el hospital? ¿No? En el hospital lo que hacemos normalmente es ponerle a un paciente una escala de insulina rápida que se llama insulina escala móvil, ¿no? Para eso utilizamos la insulina R, que es la más rápida que tenemos, ¿no? Entonces le ponemos así, insulina R a la siguiente escala. Si la glucosa, este es de hemoglucotés, que es hemoglucotés es la prueba en la cual la enfermera tiene su maquinita, ¿sí? Un punzón, le pinchas al paciente una gota de sangre, lo pones en la máquina y me sale el nivel de glucosa, ¿no? Eso lo venden en farmacias y eso es lo que usan las enfermeras para controlar al paciente cada vez que se le pida, ¿no? Porque imaginarán que sacarle una muestra de sangre, que también se puede hacer, ¿no? Sacar una muestra de sangre y llevarla al laboratorio se demora mucho más, ¿no? Pero también te da un nivel de glucosa más real, ¿no? Pero nosotros manejamos siempre el glucotés, que es mucho más rápido, ¿ya? Normalmente nosotros le pedimos a la enfermera que le tome hemoglucotés cada 8 horas o preprandial, ¿no? ¿Qué era preprandial? Antes de las comidas. Entonces, antes del desayuno le va a tomar hemoglucotés, antes del almuerzo le va a tomar y antes de la cena le va a tomar. Esos resultados lo vamos a ver en la historia anotada por la enfermera, ¿no? O sea, tú le vas a poner hemoglucotés cada 8 horas o hemoglucotés preprandial. Muy bien. Una vez que hace esto, nosotros vamos a poner, si el hemoglucotés me sale más de 200 a 250, le va a administrar 2 unidades internacionales de insulina. Lo que pasa es que cada unidad de insulina baja aproximadamente 50 miligramos de glucosa. Cada unidad de insulina baja 50 miligramos por decilitro de glucosa. Por eso, nosotros vamos subiendo de 50 en 50 y cada vez que subamos de 50 en 50, vamos a aumentarle una unidad de insulina, ¿sí? Si tiene más de 300 a 350 le vamos a dar 4 y si tiene más de 350 le vamos a dar 5, ¿ya? Entonces eso es lo que va a hacer la enfermera normalmente. Entonces le va a tomar hemoglucotés, doctor, le salió 280, ya, ¿qué dice ahí? 3 unidades de insulina, 3 unidades de insulina, ¿sí? En la tarde, doctor, le tomé, vamos a poner, en la mañana me salió 280, ya, le puse 3, ya. En la tarde, doctor, le salió 350, le puse 4. Y en la noche le salió 180, le puse 0, listo. ¿Cuánto utilizaste al día? 7. Entonces, esa es la cantidad que aproximadamente tú le puedes poner al paciente dividiéndolo la mitad en la mañana o la mitad en la noche, ¿ya? Entonces puedes ponerle, por ejemplo, 5 unidades en la mañana y 2 unidades en la noche. ¿De qué, doctor? De insulina NPH. ¿Sí? Entonces la insulina rápida me sirve para titular más o menos la cantidad que el paciente ha requerido en un día. Luego de eso nosotros le vamos a administrar la dosis, pero con insulina NPH que le va a durar 12 horas. Ya, eso más o menos es lo que hacemos en los hospitales, ¿no? Otra manera de hacerlo es también marcando un aproximado de insulina NPH que se le puede dar al paciente, ¿no? Generalmente se dice que puede ser de 0.2 a 0.4 por kilogramo de peso, ¿no? O sea, un paciente que tiene, por ejemplo, 60 kilos, ¿cuánto le corresponderá? Le corresponderá 12 a 24 unidades de insulina al día. Ese es un valor también aproximado. O sea, tú puedes, en un paciente que requiere insulina porque sufre diabetes, 0.2 por 0.4 por kilogramo de peso. Si pesa 60, me requiere 12 hasta 24 unidades de insulina. De este requerimiento, tú le puedes dar igual las 2/3 partes en la mañana si quieres, 8 unidades en la mañana y 4 unidades en la
noche. ¿De qué, doctor? De insulina NPH, que es la más larga, ¿sí? Entonces, en función a esto, nosotros más o menos podemos calcular la cantidad de insulina que va a requerir el paciente. Y además de esto, además de la insulina NPH, le vamos a seguir dejando la insulina a escala móvil. ¿Por qué, doctor? Porque puede ser que a pesar de que le demos la insulina NPH, el paciente al tomarle la glucosa me salga elevado, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo le dije a la enfermera, ya le vas a poner insulina NPH, le vas a poner 8 en la mañana y 4 en la noche, ¿sí? Ya, y además también va a seguir con la misma escala móvil, insulina R a escala móvil. Entonces, si con esto el paciente me hace en la mañana, me hace, imagínate, 180, perfecto. En la tarde me hace 140, perfecto. En la noche me hace 250, ¿qué hago, doctor? Le pongo 2 unidades de rápida, ¿sí? 2 unidades de insulina rápida. Y así, si yo voy viendo que en mis días el paciente requiere más insulina, ¿qué hago? Esto de acá le voy a sumar a la insulina NPH. Si el paciente con la dosis que le estoy dando no me controla la glucosa, le puedo aumentar al día siguiente o a los 2 días insulina NPH, ya no le dejo 8, sino le dejo, por ejemplo, 10. Ya no le dejo 4, sino le puedo dejar, por ejemplo, 5. Y así, ¿ya? Esa es la manera más o menos que se hace el control de la diabetes en un paciente hospitalizado, ¿ya? Si con eso no me controla, le puedo ir aumentando cada 2 días la dosis de insulina para ver si con eso ya me controla. Ya con esto, imagínate que me sale con la dosis de 10,5. Me salió en la mañana, por ejemplo, hemoglucotés en la mañana 80. En la tarde me salió 110 y en la noche me salió 120. ¿Qué quiere decir? Este paciente ya está bien con esa dosis, ¿sí? ¿En qué caso se usa la insulina? La insulina se va a usar en pacientes que no me respondan con los antibióticos orales, o sea, las pastillas. Y segundo, en pacientes que están hospitalizados. Ya, eso es algo muy importante. Hospitalizado. Un paciente que ingresa al hospital generalmente por una infección o un cuadro severo tiene que recibir insulina. Doctor, ¿y si estaba tomando metformina o estaba tomando glibenclamida, que son estos fármacos que tomamos por la boca para la diabetes? Lo suspendemos. ¿Por qué, doctor? Porque la insulina es un fármaco que te permite regular la dosis rápidamente en un paciente que está hospitalizado. El paciente hospitalizado se supone que está con una sepsis, con una pancreatitis, con algo. Entonces, esa enfermedad le va a hacer que no controle bien la glucosa. Entonces, la pastilla no le va a hacer bien. Tiene que ir a insulina porque la insulina es fácil de controlar. Si con la insulina me estoy pasando de dosis, le corrijo. Si la insulina me falta, le meto más insulina. Es un método más fácil de controlar la glucosa, ¿ya? Entonces, nuevamente, si un paciente se hospitaliza y tiene un cuadro agudo, un cuadro difícil, hay que retirarle la medicación oral e instalarle la medicación por insulina. Cuando el paciente se vaya a casa, le quite la insulina y vuelve a su medicación habitual. Ya, eso es lo que hacen estos pacientes. Entonces, para todo eso me sirve la insulina. Muy bien. Ahora, existen cuadros también que son llamadas emergencias hiperglicémicas. ¿Ya? Emergencias hiperglicémicas. Estos se dan en pacientes que generalmente no han tenido un control de diabetes, o sea, no sabían que eran diabéticos, o que son diabéticos que son muy mal controlados. Ya, como dice ahí, el mayor problema es la deficiencia de insulina, falta de insulina. Esto de acá en el tejido adiposo va a generar lipólisis incrementada, ¿sí? Se va a incrementar la destrucción de las células grasas, eso se llama lipólisis. Va a empezar a producirse más glucosa y disminuir obviamente la captura, el ingreso de la glucosa, ¿a dónde? A las células, ¿sí? Puede dar hiperglicemia, los niveles de glucosa reactivos, glucosuria, que quiere decir que por la orina vamos a orinar glucosa, y esto de acá obviamente va a jalar agua, eso se llama diuresis osmótica, ¿ya? Diuresis osmótica. Esto va a ocasionar que el paciente pierda líquidos y se deshidrate, ¿ya? Muy bien. La disminución de la tasa de filtración glomerular nos puede causar también hiperosmolaridad, ¿ya? Aumento de la osmolaridad,
y producción de ácido láctico. Si esto se hace, el paciente está recontra deshidratado, puede causarle un estado hiperosmolar, ese es el nombre, estado hiperosmolar. Si el paciente en cambio aumenta la destrucción del tejido adiposo, va a empezar a aumentar los ácidos grasos y esto de acá va a generar los llamados cuerpos cetónicos, ¿sí? No sé si esto han estudiado tal vez en bioquímica, cuando les han explicado la degradación de los lípidos, ocasiona la creación de los cuerpos cetónicos, ¿no? Los cuerpos cetónicos van a generar aumento de, ¿no?, cetonemia y cetonuria, y estos de aquí van a ocasionar la diabetes cetoacidótica, se llama cetoacidosis diabética. Son dos cuadros que son emergencias hiperglicémicas, ¿ya? Un paciente que tiene cetoacidosis por diabetes va a presentar generalmente náuseas, son los signos, ¿no? Va a presentar náuseas, vómitos, polidipsia, poliuria y polifagia, que ya sabemos qué significa, debilidad generalizada, baja de peso, baja de apetito, anorexia, dolor en el abdomen y trastornos visuales, ¿ya? Mayormente son náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, dolor abdominal y disturbios visuales. Además puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, baja de la presión arterial, deshidratación que no suele ser tan severa, respiración de Kussmaul, que es cuando el paciente respira de una manera recontra agitada, ¿sí? De una manera muy agitada, compromiso de conciencia y puede tener aliento a frutas, ¿no? Aliento a cetonas, aliento a frutas. Muy bien. El paciente en cambio que tiene un coma, el llamado síndrome hiperosmolar, que también es una consecuencia de la diabetes, va a tener más que todo poliuria, polidipsia, pérdida de peso y cambios del estado de conciencia. ¿Qué más, doctor? Va a haber una deshidratación que va a ser más grave que en el caso anterior, una deshidratación extrema, hipotensión, hipotermia, y también puede haber, más bien va a haber ausencia de la respiración de Kussmaul, ¿no? Dilatación gástrica, ilio, confusión y hasta coma, ¿ya? Entonces, el paciente con síndrome hiperosmolar mayormente va a estar mucho más deshidratado que el paciente con cetoacidosis. Muy bien, para diferenciar si un paciente me viene con un problema de cetoacidosis o de síndrome hiperosmolar o de estado hiperosmolar, se hace este cuadrito, que este es muy importante, ¿no? Son pacientes que vienen a la emergencia en estado de coma, eso se llama, ¿ya? Coma, cetoacidótico, coma, hiperosmolar. Vamos a ver generalmente que está inconsciente, ¿ya? Y la diferencia más importante, como ustedes pueden ver acá, es el nivel de pH, ¿sí? El nivel de pH va a estar menos de 7.3 en los pacientes con cetoacidosis diabética. En el paciente con estado hiperosmolar puede estar más de 7.3, eso no es problema, más de 7.3. En el paciente con diabetes, dependiendo del grado, si es leve va a estar de 7.25 a 7.3, si es moderada de 7 a 7.3 y si es severa menos de 7. Esto va a estar en relación con el nivel de bicarbonato, obviamente, ¿no? El bicarbonato va a estar más bajo mientras más el pH esté bajo. Conocen ustedes que el bicarbonato es un electrolito que le va a dar al paciente un aumento del pH, ¿no? Mayor bicarbonato, mayor pH. Entonces, si el pH está bajísimo, el bicarbonato también va a estar menos de 10, de 10 a 15 y acá va a estar de 15 a 18. La presencia de cuerpos cetónicos en orina o en sangre va a estar positiva en el paciente que tiene cetoacidosis diabética. En el paciente que tiene coma hiperosmolar, como ustedes pueden ver acá, no va a haber mayor cantidad de cuerpos cetónicos. El estado mental, generalmente el paciente con estado hiperosmolar está en mayor estado de estupor o coma, o sea, está mayormente más hundido. Y finalmente los niveles de glucosa van a estar generalmente más altos en el paciente con estado hiperosmolar, más de 600, como ustedes pueden ver acá. En el paciente con cetoacidosis, miren, ¿cuánto está? Más de 250, ¿sí? Doctor, ¿puede estar en 600? Por supuesto, pero lo más común es que no lleguen a ese nivel tan alto, ¿ya? El nivel tan alto generalmente se da en el estado hiperosmolar, ¿ya? Ambos son presentaciones de pacientes diabéticos que me llegan a la emergencia por un aumento del nivel de glucosa y constituye una emergencia.
¿Qué es lo que debemos hacer en estos pacientes? Debemos monitorizar la glucosa con glucómetro cada hora aproximadamente. Los electrolitos, glucosa, creatinina, pH, bicarbonato, todo eso de ahí se hace cada 2 a 4 horas. Vamos a hidratar al paciente con cloruro de sodio, el suero salino, 1 litro durante la primera hora, luego 250 a 500 cc por hora en relación al nivel de sodio. Y cuando la glucosa del paciente me caiga a 200 en el coma cetoacidótico y 200 a 250 en el hiperosmolar, cambiamos la infusión a dextrosa al 5%. ¿Entendido? Entonces, viene un paciente con una emergencia hiperglicémica, le hidratamos con cloruro de sodio, obviamente que no tiene nada de glucosa, y esperamos. Cuando el nivel de glucosa ya esté menos de 200 en cetoacidosis o menos de 250 en estado hiperosmolar, le voy a cambiar la infusión de cloruro a dextrosa. ¿Sí? Doctor, ¿pero por qué si el paciente está con diabetes? Porque obviamente ya hemos llegado al objetivo, que era bajarle la glucosa a menos de 200 y menos de 250 en el estado hiperosmolar, y hay que volver a darle calorías al paciente. ¿Sí? Hay que volver a darle calorías. ¿Ya? La dextrosa al 5% es obviamente un frasco, es un frasco de solución que trae dextrosa en cantidad 5 gramos por cada 100 cc. Eso es lo que trae, ya 5 gramos por cada 100 cc. Entonces, si un paciente va a estar sin comer, nosotros lo podemos hidratar con esta dextrosa. ¿Qué pasa si al paciente que está sin comer lo hidratamos solamente con cloruro de sodio al 9 por 1000? ¿Qué le pasaría? Primero, que al paciente le faltarían calorías, obviamente, ¿no? ¿El sodio da calorías? No. ¿Sí? Pues cloruro de sodio tiene agua y sodio. ¿El sodio da calorías? No. ¿El agua? Tampoco. ¿Qué da calorías? Los azúcares, proteínas, ¿sí? Lípidos. Azúcares, proteínas y lípidos. Si yo tomo solamente agua toda mi vida, ¿qué pasa? Me muero, obviamente, ¿no? Si tomo agua nomás, agua, me faltan calorías. Entonces necesito darle calorías a este paciente. Segundo, si el paciente no recibe glucosa, absolutamente nada, ¿qué le va a pasar? Le va a dar una hipoglicemia y puede morir, ¿no? Entonces, por eso, si un paciente está sin comer, está sin probar bocado, sin probar papas, sin probar glúcidos, tenemos que hidratarlo con dextrosa, ¿no? Por eso, esto es lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Y a la dextrosa le agregamos cloruro de sodio y un poco de potasio, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos, le ponemos dextrosa, 1000 cc, cloruro 2, calium 1, y esto de acá le pasamos 1 a 2 frascos en 24 horas. Con 2 frascos, ¿cuántos litros debería estar recibiendo? 2, ¿sí? 2 frasquitos son 2 litros al día. Entonces, si un paciente no come, doctor, yo le pongo por la vena dextrosa, pero ahí me garantiza que le estoy dando glucosa, ¿sí? Le estoy dando glucosa por la vía. Entonces el paciente no va a tener hipoglicemia y va a tener calorías, ¿ya? Entonces por eso repito, si el paciente ya tiene glucosa, ya cayó, entonces ya le puedo empezar a dar dextrosa sin problema. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento? Porque ya he hablado de que le vamos al paciente a administrar cloruro, administrar posteriormente dextrosa, pero ¿cuál es el tratamiento de la crisis hiperglicémica? Acá el tratamiento va a ser administrarle insulina en infusión, ¿ya? La dosis 0.1 unidades por kilogramo de peso en bolo. Paciente pesa 70 kilogramos. ¿Cuánto le correspondería? 0.1 por 70, 7. Le voy a poner 7 unidades de insulina R STAT en bolo, ¿sí? 7 unidades de insulina a cargo en bolo. ¿Y luego qué hago? Le infundo insulina 0.1 unidades por kilogramo de peso por hora, ¿ya? ¿Cómo hago esto, doctor? Así. Podemos poner, hacemos una preparación de cloruro al 9 por 1000, 100 cc, e insulina 100 unidades aproximadamente, ¿sí?
100 unidades de insulina en 100 cc de cloruro me da que cada cc me aporta una unidad de insulina. La dosis de insulina en infusión, doctor, es 0.1 unidades por kilo por hora. Ya, paciente que pesa 70, 0.1 por 70, 7 unidades por hora. Esa es la dosis que debo darle. Si yo tengo esta solución que he preparado yo, le he puesto 100 unidades de insulina, 100 unidades de insulina. Con 100 cc de cloruro, al mezclarlo, cada cc me trae una unidad. Si yo quiero pasarle a este paciente 7 unidades por hora, la infusión será 7 centímetros cúbicos por hora. ¿Ya? Y eso es, así de fácil es administrar insulina. Entonces a la enfermera le digo, vas a preparar 100 unidades de insulina con 100 cloruro y lo vamos a pasar en una bombita a 7 cc por hora. Esa bombita se va a poner, ¿no?, en la máquina, la insulina, y le vas a poner ahí 7 cc por hora y va a empezar un goteo lento de insulina, 7 cc por hora, ¿no? Ese es el nivel de insulina que yo le debo bajar a esta paciente que ha venido con su crisis hiperglicémica. ¿Ya? En general, ya ahora consideramos que tiene que ser por vía endovenosa. La velocidad de descenso de glucosa con estas medidas debe ser de 50 a 70 por hora. Si no se consigue, se debe duplicar la dosis. Entonces, si el paciente me vino con 400, ¿no?, y al cabo de una hora de la infusión está en 380, ¿qué debo hacer? Acá me dice, si la glucosa no ha bajado de 50 a 70 en una hora, ¿cuánto bajó? 20. Ya, no ha bajado 50 o 70, debo duplicarle la dosis. Entonces, en vez de darle 7, le voy a dejar 14 cc por hora. ¿Está bien? Cuando la glucosa disminuye a niveles descritos, se debe disminuir la dosis a 0.05 unidades por kilogramo hasta los criterios de resolución. Eso quiere decir que si la glucosa ya bajó a menos de 200, ya le puedo empezar la infusión a bajar. En vez de 7, le voy a dejar la mitad, 3 más o menos cc por hora. Ya, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros tratamos las emergencias hiperglicémicas. Tratamiento de emergencia hiperglicémica, insulina endovenosa. Ya, insulina rápida endovenosa en infusión. Estos de acá son los criterios de resolución de la cetoacidosis, ¿no? Obviamente, si el pH aumenta más de 7.3, ya cantamos victoria que hemos superado la cetoacidosis. O cuando el paciente recupera el nivel de conciencia, en el caso del estadio hiperosmolar, ¿no? Cuando se alcanzan estos criterios, se debe continuar de 1 a 2 horas la infusión de insulina y luego de haber administrado la dosis subcutánea respectiva. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo mismo. Esos cuadritos son iguales, solamente que acá me abordan también otro tipo de aspectos, ¿no? Paciente que tiene emergencia hiperglicémica, le calculo la insulina, ya sabemos que puede ser en bolo o en infusión, ¿no? Podemos utilizar 0.1 por kilo de peso en bolo y luego le dejamos la infusión de 0.1 unidades por kilo por hora, ¿ya? Muy bien, esa es la infusión de insulina que hemos estudiado. Aparte, el paciente debemos también hidratarle, como hemos dicho, con cloruro de sodio. Si el paciente tiene hipovolemia, le administramos cloruro. Si tiene deshidratación moderada, evaluamos el sodio, ¿no? Acá me dice, si me sale el sodio alto normal, le voy a dar una hidratación con 0.45%, o sea, el medio normal, ¿no? El medio normal. Acuérdense ustedes que lo normal es 0.9%, ¿no? Entonces 0.45 es el medio. ¿Cómo prepara el medio normal, doctor? Ya les expliqué, agarras un cloruro, mitad de cloruro y mitad de agua destilada, ¿no? De esa manera lo disuelves al medio normal. Muy bien, esa es la hidratación. Por otro lado, doctor, el bicarbonato. Si el bicarbonato está el pH está menos de 6.9, le puedes administrar bicarbonato al paciente. Y el potasio debemos ver, si el potasio está menor de 3.3, le conservamos la insulina y le podemos dar potasio en retos. Si el paciente no tiene un potasio de este nivel tan alto, podemos chequear el potasio cada 2 horas aproximadamente, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, el manejo de estos pacientes con emergencias hiperglicémicas es muy riguroso, ¿no? Tenemos que estar tomándole controles ya cada hora o cada 2 horas para ver cómo va el nivel de glucosa, cómo va el nivel de cloruro, cómo va el nivel de potasio y cómo va el nivel de el pH. ¿Ya? Entonces, este paciente tiene que ir a una unidad de UCI
a estar ahí con su infusión de insulina y cada rato controlarle las variables. Es un paciente relativamente de mortalidad alta. Muy bien, entonces resumiendo, ¿cuándo utilizamos insulina? A ver, ¿en qué pacientes? Paciente con emergencia hiperglicémica, las que hemos hablado. Ahí no vamos a utilizar pastillas nunca. Acá sí jamás pastillas. Emergencia, paciente con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. Otra indicación, paciente que ingresa a hospital, ¿sí? Todo paciente hospitalizado, le quito sus pastillas y le voy a dar insulina. Otra, paciente que esté tomando antidiabéticos orales y no me vaya bien con el tratamiento, ¿no? Le doy pastillas, sigue mal su glucosa, sigue alta, a ese paciente le puedo agregar insulina. Muy bien. Ahora, a un paciente que está tranquilo, está bien, que ha venido primeras veces a la consulta, tiene diabetes, le he hecho el diagnóstico recién, le puedo empezar a este paciente con dieta, ¿no? El paciente viene, dieta, va a estar en dieta, va a bajar el nivel de grasas, va a rechazar, va a eliminar de la dieta galletas, lo que es caramelos, lo que es jugos de frutas, y le vamos a bajar el nivel de glucosa. Este paciente con todo eso puede mejorar, ¿ya? O sea, la dieta, hay pacientes que con dieta nomás controla la glucosa muy bien. Si el paciente aún así persiste, o sea que no puede controlar, tenemos que iniciar primero antidiabéticos orales, ¿ya? Entonces por eso les digo, de arranque al paciente no le va a dar insulina, a menos que esté hospitalizado, ¿no? O que tenga como una emergencia hiperglicémica. Pero un paciente que recién tú le diagnosticas, no le vas a empezar dando insulina de frente, ¿está bien? A menos que tenga un tipo de diabetes, pues, ¿no? Le han enseñado lo que es la diabetes tipo 1 y 2, ¿sí? ¿Lo has escuchado? ¿Cuál es en la cual hay deficiencia de insulina? En la 1, muy bien. Se llama insulino dependiente, ¿no? Esa es una enfermedad generalmente autoinmune, en el cual el paciente tiene un ataque a las células beta del páncreas y deja de producir insulina. O sea, sus células del beta ya no producen insulina. Este es el paciente de tipo 1. Y el tipo 2, doctor, es el más frecuente. Este paciente es aquel que es un paciente obeso y que genera generalmente resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que la insulina está en niveles normales, o sea, la insulina se está produciendo. El problema son los receptores, por eso se llama resistencia a la insulina. Y el paciente que es obeso es el que genera resistencia a la insulina. Los adipocitos son adipocitos que no van a responder a las indicaciones de la insulina, ¿ya? Y la glucosa va a estar permanentemente alta. Es una enfermedad adquirida, ¿no? No es como la otra que es autoinmune, que hay destrucción del páncreas, ¿no? Acá no hay destrucción del páncreas. Acá el problema va a ser la resistencia a la insulina a nivel de tejidos periféricos. Esa es la diabetes que con mucho es la más frecuente, ¿ya? Entonces, al paciente obviamente que tenga diabetes tipo 1, ese paciente sí le vas a dar insulina, pues, porque ese paciente no tiene insulina, tiene un ataque a las células beta, no produce insulina. En cambio, los pacientes de tipo 2, que es la diabetes más frecuente, a esos pacientes solamente le vamos a dar en situaciones como que el fármaco no me ha hecho efecto, ¿no? Entonces, a estos pacientes inicialmente lo que hago es tratamiento con antidiabéticos orales, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Estos se clasifican en aquellos que reducen la resistencia a la insulina. Acá tenemos a las biguanidas, tiazolidinedionas, las tiazolidinedionas. Tenemos otros fármacos que son secretagogos. ¿Qué era secretagogo? El que aumenta la secreción de insulina, o sea, va a favorecer la secreción de insulina. Muy bien. Sulfonilurias y meglitinidas. Y finalmente tenemos otros que hacen retraso en la digestión y absorción de los carbohidratos. Acarbosa y miglitol. Ahora vamos a verlos. Ya, en los hipoglicemiantes que bajan los niveles de glucosa tenemos a las sulfonilurias y a las meglitinidas.
Los que reducen la resistencia tenemos sobre todo ahí a las tiazolidinedionas. Tiazolidinedionas, esa es la cosa más importante. La metformina es el único fármaco del grupo de las biguanidas, así se llama, ¿ya? El grupo de las biguanidas. Su representante único, metformina. Ya antes había una que se llamaba la fenformina, pero causaba muchas muertes cardiovasculares, por eso se ha sacado del mercado. La metformina es el único miembro de esa clase. Incrementa la actividad de la proteína sinasa dependiente de AMP, eso se llama la MPK, por fosforilación cuando se reducen las reservas de energía celular. La proteína sinasa dependiente de AMP activada va a estimular la oxidación de ácidos grasos, ¿ya? Oxidación de ácidos grasos, la captación de la glucosa y el metabolismo no oxidativo, reduciendo la lipogénesis y la gluconeogénesis. ¿Ya? El resultado final es el incremento en el almacenamiento de glucógeno. En el músculo estriado, menor tasa de producción de glucosa hepática y aumento de la sensibilidad a la insulina con reducción a la glicemia. ¿Ya? Entonces, como ustedes se han dado cuenta, lo que va a hacer la metformina no es alterar el nivel de insulina, no va a hacer que se produzca más. Lo que va a hacer es almacenar más el glucógeno, quiere decir que va a las partículas de glucosa, almacenarlas en el hígado como glucógeno, ¿sí? Por eso dice ahí bien claro, disminuye las tasas de producción de glucosa hepática, ¿ya? O sea, la glucosa que se producía en el hígado producto de la degradación del glucógeno va a disminuir. Más bien lo que vamos a hacer es aumentar el nivel de glucógeno, ¿sí? Almacenando la glucosa en forma de glucógeno. Muy bien, entonces ese es el mecanismo de acción principal de la metformina. Acá está lo mismo, disminuye la absorción de glucosa, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la glucólisis, aumenta la captación tisular de glucosa, aumenta la unión de insulina al receptor y aumenta la acción de la insulina post-receptor. Muy bien. Acá tenemos un cuadro comparativo entre las tiazolidinedionas y la metformina. La metformina habíamos dicho que actúa a nivel del AMP, ¿sí? De la sinasa del AMP. Las tiazolidinedionas actúan a nivel de un receptor que se llama el receptor PPAR, ¿ya? La acción farmacológica fundamental de la metformina, doctor, va a ser supresión de la producción de glucosa en el hígado. Supresión de la producción de glucosa en el hígado. Las tiazolidinedionas va a ser principalmente incremento a la sensibilidad a la insulina. Este concepto recuérdenlo porque, como les digo, a pesar de que acá se ha mencionado de que disminuye la resistencia a la insulina, la metformina no es especialista en eso, ¿ya? La metformina sobre todo disminuye la producción de glucosa en el hígado, pero más bien el incremento de la sensibilidad de los receptores de la insulina va a ser más que todo por las tiazolidinedionas, ¿no? Acá pertenece al grupo de las glitazonas. Ya, pregunta de examen, por ahí a veces ha venido, ¿no? ¿Cuál de las siguientes aumenta la sensibilidad de los receptores? Las tiazolidinedionas. Reducción de ácidos grasos mínima, estimulación de adiponectina mínima, efecto en el peso corporal. La metformina más bien disminuye, ayuda al paciente a disminuir de peso. ¿Ya? Ese es un factor muy importante. Incluso antiguamente los maestros decían, pues, ¿no? Paciente gordo con diabetes, metformina. Paciente delgado con diabetes, sulfonilurias. Así de simple, ya antes decían así. Edema periférico mínimo con la metformina y moderado puede ser con las tiazolidinedionas. Riesgo de fractura ninguno con el caso de la metformina. Muy bien, entonces no estimula la producción o secreción de la insulina, ya hemos dicho, disminuye los niveles de insulina plasmática. Disminuye la glucemia en ayuno, la glucemia postprandial, las cifras de hemoglobina glicosilada, que es nuestro objetivo, los niveles de insulina, los triglicéridos, el colesterol total y también el peso. Pues la metformina es muy buena en los pacientes, sobre todo obesos con diabetes. Baja las grasas, baja el azúcar y también ayuda a bajar de peso. Indicaciones, doctor. La metformina es el principal fármaco en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Es la droga de primera elección.
¿ya? Entonces es la primera línea de tratamiento. O sea, ustedes van a ver cuando vean pacientes diabéticos, la mayoría casi siempre toma metformina. La gran mayoría de pacientes está tomando metformina, ya es el fármaco de primera línea en el manejo de la diabetes. Puede usarse como monoterapia, quiere decir usarse solito, ya, metformina. Puede usarse en combinación con otros, como las tiazolidinedionas, en combinación con las sulfonilurias y después de falla secundaria también a sulfonilurias. También lo podemos combinar con la insulina, ¿ya? La metformina, autor, esta de aquí viene de 500 o de 850 miligramos. La dosis que se puede dar es una tableta al día. Podemos dar una tableta cada 12 horas o, en su defecto, una tableta cada 8 horas. ¿Ya? Esa es la dosis de metformina que usamos. Y como les digo, en general, a todos los pacientes que vienen con diabetes, idealmente darles metformina, todititos. O sea, el paciente que viene con diabetes no se controla con la dieta, señor, su metformina, ¿no? Dependiendo del nivel de glucosa, le vamos a dar 1, 2 o 3 veces al día, ¿ya? Entonces, la mayoría de pacientes tienen metformina porque les ayuda también a bajar de peso. Contraindicaciones. La metformina en paciente con enfermedad renal crónica no se debe usar porque tiene una depuración de creatinina, depuración por el riñón muy importante. Paciente con enfermedad hepática severa tampoco está contraindicado en estos casos. Acidosis metabólica aguda o crónica, edad más de 80 años, ICC, insuficiencia cardíaca congestiva o embarazo y lactancia también podemos tener problemas, ¿sí? Esas son las contraindicaciones. Los efectos colaterales, en 5-20% puede haber disminución del apetito, náuseas, vómitos, diarrea, disconfort abdominal. Y aquí hay una complicación que también quiero que la aprendan porque es una complicación muy sui generis, que es la acidosis láctica, ¿ya? La acidosis láctica. La acidosis láctica es un estado en el cual los niveles de ácido láctico o de lactato pueden elevarse, ¿ya? La metformina está ligada a esa reacción adversa que es rara, ya no es una reacción adversa común, es rara la acidosis láctica, pero es muy particular de la metformina. Ningún otro fármaco te causa así tan frecuentemente acidosis láctica, ya es una reacción, una de las más severas ocasionadas por metformina. ¿Cómo me doy cuenta, doctor? Generalmente el paciente viene con cefalea, viene bien agitado, ¿ok? Por la presencia de lactato, y tú le tomas un AGA y el lactato está más de 1, está 2, 3, 4, eso es acidosis láctica, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos al grupo de las tiazolidinedionas. Acá están las glitazonas. Rosiglitazona, pioglitazona. El mecanismo de acción se va a unir al receptor PEPAR, que es el receptor proliferador peroxisomal activado. Receptor proliferador peroxisomal activado. Esto de acá va a cambiar la expresión de los genes dependientes de insulina en el hígado. Principalmente actúa en el tejido adiposo, disminuyen los ácidos grasos libres plasmáticos, disminuyen la secreción de factor de necrosis tumoral e incrementa la secreción de adiponectina. Hay una mejoría en la acción de la insulina en músculo, tejido adiposo e hígado. Entonces, como les digo, estos fármacos lo que van a hacer es disminuir la resistencia, van a favorecer la respuesta periférica a la insulina. No tienen ningún efecto estimulante de la producción de insulina y no producen tampoco hipoglicemia, ¿ya? No producen hipoglicemia. ¿Qué significa esto en verdad? O sea, todos los fármacos bajan la glucosa, ¿ya? La metformina, la sulfoniluria está hecha para bajar la glucosa, pero el riesgo de hipoglicemia es menor con estos fármacos, ¿ya? O sea, el paciente que toma metformina, que toma las tiazolidinedionas, van a tener menor riesgo de hipoglucemia, de baja de glucosa. Todos los que usen insulina obviamente van a tener más riesgo de hipoglicemia, y los que usen sulfonilurias también van a tener más riesgo de hipoglicemia. Entonces, como les repito, a pesar de que esos fármacos obviamente bajan los niveles de glucosa, se les considera que no producen hipoglicemia, ¿ya? No producen hipoglicemia. Efectos sobre los lípidos: me bajan los niveles de triglicéridos, de ácidos grasos libres y me aumentan los niveles de HDL.
Efectos adversos con las pioglitazonas, ganancia de peso, es un problema, ¿no? ¿Se acuerdan que les había dicho que la metformina bajaba de peso? Ya, esos de acá ocasionan ganancia de peso. Anemia, edema periférico y pueden dar también falla hepática, ya, falla a nivel hepático. Contraindicaciones, las glitazonas están contraindicadas en el embarazo, en la lactancia y en los niños. ¿Ya? Las ventajas: no causan hipoglicemia, como les he dicho, mejoría en componentes del síndrome metabólico, mejora los lípidos, la función endotelial, no tanto como la metformina, pero sí lo hace. Reducción de peso con la metformina, reducción de infartos con la metformina y reducción de mortalidad cardiovascular también demostrado con la metformina. Muy bien. Estos medicamentos tengo que decirles que están bastante caros, ya esos de acá son uno de los más caros que existen de la diabetes. No lo usamos mucho, la verdad. Lo usamos en algunos pacientes que no controlan la glucosa con todo lo que se le da, ¿ok? Y como les digo, han sido relacionados también estos de acá a eventos cardiovasculares. En algunos países, en Europa por ejemplo, se ha suspendido el uso de algunas glitazonas. Actualmente, más que todo estamos con la pioglitazona, ¿ya? Las demás han sido suspendidas del mercado por los eventos cardiovasculares que generaban. Muy bien, doctor. Otros fármacos tenemos acá a los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estos de acá, fácil, son medicamentos que van a interferir en la digestión de los carbohidratos, ¿ya? O sea, van a impedir que los carbohidratos se absorban. Si no se absorben, no voy a poder obtener glucosa de ellos, ¿sí? ¿Entienden? Entonces este fármaco actúa a nivel gastrointestinal, ¿eh? No actúa a nivel del páncreas ni de los receptores de insulina. Actúa a nivel gastrointestinal para que la glucosa no se absorba. Como podemos ver acá, ¿no? Tenemos acá que los carbohidratos complejos tienen que pasar a oligosacáridos y luego posteriormente los oligosacáridos tienen que pasar a monosacáridos, ¿sí? Este paso está, digamos, efectivizado por las glucosidasas. Si nosotros utilizamos un inhibidor de las glucosidasas, vamos a impedir el paso de oligosacáridos a monosacáridos y por lo tanto la consiguiente disminución de su absorción. ¿Se acuerdan algún tipo de monosacárido, por ejemplo? ¿Qué monosacárido teníamos? La glucosa, otro. Galactosa, ¿sí? ¿Te acuerdas? Galactosa. Oligosacárido. En bioquímica les deben haber enseñado la fusión de la glucosa más la fructosa. ¿Qué te daba? Sacarosa, ¿sí? Sacarosa, ¿no? Glucosa más glucosa te puede dar maltosa, ¿no? Y así. ¿Cuál es el carbohidrato complejo? Almidón, glucógeno, que se encuentra el almidón, por ejemplo, en los vegetales, ¿no? En los carbohidratos, perdón, en las legumbres, ¿no? En los tubérculos. Almidón, ¿sí? Oligosacárido, galactosa, maltosa, sacarosa, y monosacárido, glucosa, galactosa, fructosa. Entonces, este paso tan importante lo va a efectivizar la glucosidasa. Muy bien. Inhibidores competitivos de las alfa-glucosidasas, acá tenemos los ejemplos: acarbosa, miglitol y voglibosa. Estos de acá son fármacos que van a actuar a nivel de los enterocitos. ¿Cuál va a ser el resultado? Van a disminuir la digestión de los carbohidratos, va a disminuir la absorción de los carbohidratos, obviamente van a disminuir la glucosa, la hiperglucemia postprandial. Va a haber un retraso de la hiperglucemia postprandial y disminución de la hiperinsulinemia postprandial. Consecuencias: van a disminuir la hiperglicemia postprandial, y eso de acá obviamente, si persiste, al final va a dar como consecuencia que también baje la hiperglicemia del ayuno. Obviamente los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como el acarbol, van a tener como consecuencia la disminución de la hemoglobina glicosilada y los controles mejores de glucosa. No son tan buenos obviamente, pero es una posibilidad, ¿no?
La mayor molestia que va a tener el paciente obviamente va a ser flatulencia, ¿no? Cuando un paciente, en general, cuando una persona no absorbe bien, no digiere bien, ¿qué va a pasar? Los fármacos, el compuesto se va a acumular en el estómago y va a causar gases, ¿no? Gases, flatulencia, por la falta de absorción, ¿no? Puede causar también diarrea y dolor abdominal leve. En el grupo de los secretagogos, ¿ok? Hemos hablado, ¿sí? Vamos a ver en los que estimulan la secreción de insulina. Ahí tenemos a las meglitinidas y también tenemos a las sulfonilurias. ¿Ya? Las sulfonilurias son medicamentos que se usan bastante. Acá tenemos sobre todo la glibenclamida, que es el famoso Glidiabet. No sé si han escuchado, ¿no? Glidiabet, ¿no? Glibenclamida, glipizida, glimepirida, que es uno de los más utilizados actualmente, ¿no? Y los antiguos, ahí tenemos a la clorpropamida, que ya no se usa. La historia natural del desarrollo de la diabetes 2 es una pérdida progresiva en función de las células beta, ¿no? Obviamente un paciente que tiene diabetes 2 al final puede requerir uso de insulina por el desgaste de las células pancreáticas. La pérdida progresiva de la función de las células beta va a ser obviamente causada por la pérdida en la habilidad de la glucosa para producir el cierre de canales de potasio en la membrana plasmática. En forma directa van a aumentar el cierre estimulado por la glucosa de los canales de potasio dependientes de ATP, ¿no? Justo lo que habíamos visto, ¿no? ¿Cómo actuaban estas sulfonilurias, estos antidiabéticos? ¿No? Acá les decía. Acá les decía que para la producción de de insulina, lo que pasaba era que venía la glucosa, se metabolizaba y hacía que cierre este canal. Cerraba este canal de potasio, el potasio no ingresaba, la célula se despolarizaba y la despolarización permitía el ingreso de calcio con la consecuente liberación de insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las sulfonilurias? Lo que van a hacer es lo mismo que hace este ATP, que es cerrar el canal. Esas sulfonilurias lo van a hacer de manera un poco más directa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Van a actuar a nivel de los canales de potasio, voltaje dependiente, impidiendo la entrada de potasio, o en todo caso favoreciendo el cierre, ¿sí? Esto de acá va a hacer que la célula se despolarice y va a aumentar la secreción de insulina, ¿sí? Entonces las sulfonilurias lo que van a hacer es aumentar la secreción de insulina. Pregunta, esto de acá servirá en pacientes con diabetes generalmente de tipo 2, ¿verdad? En la cual el paciente tiene reserva de insulina. Si el paciente no produce insulina, la sulfoniluria no va a servir para nada, ¿verdad? Porque la sulfoniluria aumenta la secreción de insulina. En un paciente que ya no produce insulina o que tiene un ataque inmune de células beta, entonces este paciente no le va a convenir usar sulfonilurias. Igual, ¿no? Ese es el mecanismo de acción. Las meglitinidas también incrementan la secreción de insulina mediada por alimentos en la fase temprana, con la consecuente mejoría en la glicemia en ayuno y postprandial. Similar el perfil de liberación de insulina con respecto al estimulado por la glucosa fisiológicamente en fase 1, ¿ya? Entonces las meglitinidas hacen una función similar a la función normal, ¿ya? Está diseñada para ser tomada solo cuando el paciente va a comer y la vida media corta con baja probabilidad de producir hipoglicemia, ya tampoco produce hipoglicemia. ¿Qué hacen estos? Producen un cierre de los canales de potasio ATP dependientes, lo cual conduce al aumento en el calcio intracelular y a la secreción de insulina. Instalación de acción más rápida y vida media todavía más corta que las sulfonilurias, ¿no? Las meglitinidas. ¿Cuándo utilizo estos fármacos? Puedo utilizarlo como monoterapia en diabetes tipo 2. Puedo utilizarlo en combinación con metformina o tiazolidina y dionas también, sin ningún problema.
Ya, acá están las principales sulfonilurias, ¿no? Y también las generaciones. Las más modernas, como ustedes pueden ver ahí, las más modernas son las de segunda generación, y acá tenemos sobre todo la glimepirida, ¿ya? La glimepirida, dosis diaria de 1 a 8 miligramos y duración de la acción aproximadamente 24 horas, ¿ya? Entonces la glimepirida es una sulfoniluria de segunda generación. Acá tenemos también la glipizida, 5 a 40 miligramos al día, tiempo de acción, duración de acción de 12 a 18 horas, ¿no? La glipizida, liberación prolongada, y también a la glibenclamida, ¿sí? Esa glibenclamida, el famoso glidiabet, 1.25 hasta 20 miligramos al día, y la duración de acción también es de 12 a 24 horas, ¿ya? De 12 a 24 horas de glibenclamida. Y las sulfonilurias de primera generación tenemos a la antigua clorpropamida, ¿ya? La clorpropamida. Acá también tenemos a la tolbutamida, que es mucho más antigua, ¿ya? Clorpropamida de 100 a 500 miligramos, duración más de 48 horas. No, estas son las de segunda generación, como les digo, las más importantes, las que más usamos: glibenclamida, glipizida y glimepirida. Las de primera generación rara vez se utilizan en el tratamiento de la diabetes tipo 2, tienen muchos efectos adversos. Las sulfonilurias de segunda generación, que son más potentes, incluyen a la glibenclamida, glipizida y glimepirida, ¿no? Algunas se encuentran en forma de liberación prolongada, como la glipizida, o micronizada en la forma de glibenclamida. El efecto, ya saben que es el mismo de las anteriores. Las sulfonilurias estimulan la liberación de insulina al unirse a un sitio específico en el complejo de conductores de potasio ATP, ¿no? Lo que va a inhibir su actividad. La inhibición del conducto de ATP causa despolarización y una serie de eventos que conducen a la mayor secreción de insulina. En resumen, las sulfonilurias aumentan la secreción de insulina en ayuno, aumentan la secreción de insulina en la fase tardía mediada por alimentos. No estimulan la biosíntesis de insulina, ¿no? Sino más bien solamente su liberación. Las de primera generación, ahí están: carbutamida, tolbutamida, clorpropamida, acetohexamida, glucodiazida, tolazamida. Las de segunda generación, las que usamos más: glibenclamida, glipizida y glimepirida, ¿no? Estos de acá son los fármacos de segunda generación. La eficacia, aproximadamente 20 a 30% en diabetes tipo 2, ¿ok? O sea, es una eficacia buena. Adherencia a la dieta, requiere el paciente adherencia a la dieta. Disminución severa en la función de la célula beta pancreática. Eso es la eficacia. Falla secundaria, de 5 a 10% de pacientes por año tienen una falla secundaria por sulfoniluria. 50 a 75% llegan en buen control a los 10 años de usar sulfonilurias, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que el paciente tenga una falla? Probablemente la dieta, que el paciente se pase la dieta, no haga la dieta respectiva. Paciente que no haya sido bien seleccionado. Si la célula beta está exhausta, ¿ya? Eso quiere decir que si la célula beta ya no produce más insulina, ya ha dejado de producir, ya me va a empezar a fallar las sulfonilurias, ¿no? Y algunos medicamentos como los beta bloqueadores o tiazidas que me pueden alterar el nivel de glucosa. ¿En qué pacientes me va mejor usar sulfoniluria? ¿En qué pacientes yo tengo unos indicadores que me dicen que probablemente voy a tener éxito en la terapia? Paciente más de 40 años. Si la diabetes de tipo 2 se ha instalado menos de 5 años de evolución, ese paciente me va a ir mejor. Peso corporal entre 110 y 160% del ideal, o sea, no tanto. Y la glucosa en ayuno de máximo de 180. Esos pacientes son pacientes que me van a ir bien con el tratamiento. Contraindicaciones: los pacientes que son alérgicos a las sulfas, ¿ok? Porque puede haber un tipo de reacción. Los diabetes tipo 1, ya dije por qué, ¿sí? Porque los diabetes con tipo 1 no tienen insulina porque tienen un ataque autoinmune. Entonces, a esos pacientes, ¿para qué le voy a dar un secretagogo? No tiene insulina. Embarazo y lactancia también. Insuficiencia renal demasiado crónica. Estrés, infección, infarto de miocardio o ACV. Bien.
Reacciones adversas, las sulfonilurias pueden causar hipoglicemia. Este de acá es el efecto más molestoso, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije que la metformina y las tiazolidinedionas no ocasionaban, ¿no?, hipoglicemia? Ya, esta sí, ¿ya? Las sulfonilurias causan hipoglicemia. Podría llegar al coma incluso, por eso están, ¿no?, en individuos de edad avanzada, sobre todo en viejitos o con alteración de la función hepática o renal. El paciente con sulfonilurias puede incrementar de peso de 1 a 3 kilogramos y otras reacciones menos frecuentes son náuseas, vómitos, ictericia, colestásica, agranulocitosis, anemia plástica y hemolítica y reacciones de hipersensibilidad generalizada. Efectos colaterales, hipoglicemia, ya hemos dicho que es lo más común, 20%. Miren, uno de cada 5 de pacientes tratados tendrán al menos un episodio de hipoglicemia a los 6 meses de tratamiento, o sea, recontra cerca, ¿no? Factores de riesgo, edad mayor de 60 años, paciente que tenga problemas de aclaramiento renal, malnutrición y polifarmacia. ¿Ya? Malnutrición y polifarmacia. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen el riesgo de hipoglicemia, ¿no? Lo que generalmente se les dice en verdad a estos pacientes es que siempre controlen el nivel de glucosa que llevan, ¿no? Que sean muy cuidadosos. Y también en algunos casos se les puede aconsejar llevar siempre por ahí un dulce o un chocolate, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque es un paciente que está tomando sulfonilurias que pueden ocasionar hipoglicemia, ¿no? Entonces, si el paciente está tomando su sulfoniluria, en la calle siente mareos, dolor de cabeza, ¿sí?, pérdida de fuerza, que se va a desmayar, eso de ahí puede ser una hipoglicemia. Si tiene eso, entonces al toque que coma su chocolate, que coma su caramelo, ¿no?, para que le vuelva el nivel de glucosa un poco alto, ¿ya? Eso es lo que se debe hacer. Y este consejo no se da a un paciente que tome otro fármaco como la metformina, por ejemplo, ¿no? Solamente este paciente que está tomando sulfonilurias como la glibenclamida, que frecuentemente le baja la glucosa, ¿ya? Entonces este paciente, por si acaso, ahí puedes tener tu chocolate o tu caramelo para cualquier eventualidad. Muy bien. Acá hay algunas comparaciones entre las glinidinas, ¿no?, repaglinida, nateglinida con las sulfonilurias, ¿no? Estas de acá se usan generalmente 3 veces al día, ¿no? La glucosa basal, acá está la glucosa basal que nosotros logramos obtener a veces. La glucosa, la insulina, ¿no?, está en fase tardía, o sea, funciona en la fase tardía de la liberación en sulfonilurias. En repaglinida y nateglinida puede funcionar incluso en la fase temprana, ¿no? O sea, en la fase que el paciente recién va a tener la sensación de liberar insulina, ¿no? El paciente con sulfonilurias aumenta de peso, como ustedes pueden ver ahí, de 1 a 3 kilogramos, ¿sí? Por eso les digo, ¿no? Se le decía, paciente diabético obeso, metformina. Paciente diabético delgado, ¿qué le damos? Sulfoniluria, ¿no? Porque ayuda a aumentar de peso. 1 a 3 kilogramos. Repaglinida también aumenta de peso, aunque menos, 1 aproximadamente, ¿no? Doctor, ¿cuánto bajan la glucosa? Mira, acá está, ¿no? Las sulfonilurias bajan la hemoglobina glicosilada hasta en 1.5, es un buen nivel. La repaglinida también, y la nateglinida más bien se queda, pues, ¿no? 0.8 de hemoglobina glicosilada. ¿Cuál era el objetivo de hemoglobina glicosilada, dijimos, en estos pacientes? 7, ¿no? 7, menos de 7. Obviamente, la repaglinida y la nateglinida son mucho más caras que las sulfonilurias, ¿no? Muy bien, acá están los estudios clínicos. ¿Cuánto baja cada uno en cuestión a glucosa, ¿no? ¿Cuál es el que más baja de estos? Obviamente la insulina, ¿no? Porque la insulina es la hormona. Así que yo le puedo poner, como te digo, un bombazo de insulina, obviamente va a bajar la hemoglobina glicosilada un montón, ¿no? Metformina 1.52 y los demás también, como ustedes pueden ver, más o menos bajan la misma cantidad. Esas son las combinaciones que existen en el mercado. Hay pastillas que ya tienen biguanidas y tiazolidinedionas, otras que ya tienen biguanidas y meglitinidas, por si acaso, ¿eh? Otros consejos prácticos. Paciente que tiene recién diabetes al momento del diagnóstico o antes de 5 años, de preferencia iniciar con metformina, que es una biguanida, ¿no?, o tiazolidinedionas. Después de 5 años, biguanidas o tiazolidinedionas y secretagogos. Paciente que ya tiene 5 años, probablemente es más difícil de controlar, les podemos dar esto de acá, ¿no?
Para mejorar la glucosa postprandial podemos utilizar inhibidores de la glucosidasas, que lo que van a hacer justamente es disminuir la absorción de glucosa. ¿No? Esto es lo que les dije. Inicio, doctor, metformina, vigonida. O tiazolidinedionas. De 3 a 5 años, vigonida o tiazolidinedionas más meglitinidas o derivados de la fenilalanina, ¿no? De 7 a 10 años, que ya tiene diabetes, vigonidas, sulfonilurias y meglitinidas, ¿no? Finalmente, a las más de 12 años, generalmente usamos vigonida más insulina. Requiere el paciente generalmente insulina, ¿no? Estas son las de tipo no sulfonilurias. Acá son la repaglinida y la nataglinida, ¿no? La dosis de 0.5 a 16 miligramos, la otra de 180 a 360 y la duración de 2 a 6 horas aproximadamente de cada uno, ¿sí? Esos de acá son los medicamentos más importantes que vamos a ver en el manejo de la diabetes, ¿sí? Entonces, la insulina, hemos dicho, insulina, paciente que está hospitalizado, emergencia hiperglicémica, paciente que no me controla con los antibióticos orales. Si yo tengo un paciente que es diabético reciente, ¿qué hago? Dieta, ejercicio y le puedo dar metformina dependiendo del nivel de glucosa, ¿no? Una tableta al día, 2 o hasta 3 al día. Si el paciente no me controla, una posibilidad es usar, además de la metformina, un secretagogo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una sulfoniluria, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la glibenclamida o el glimepiride, que va a ser también en cierta manera hipoglicemiante. Si aún así el paciente me persiste mal, ahí recién puedo utilizar también insulina. Muy bien, entonces esa es la manera en la cual se trata a esos pacientes, ¿ya? Inicialmente con pastillas, la metformina es el mejor, y si no, pues aumentamos las terapias, ¿ya? En los antitiroideos nomás vamos a mencionar unas cosas de la tiroides. Ya ustedes saben que la hormona tiroidea es una hormona que se produce a nivel de compuestos de tipo aminoácidos. Acá tenemos a la tironina, que es el precursor más importante. La tironina, que puede ser precursor de la tiroxina, de la triodotironina, la T3, ¿no? Y de otro tipo de compuestos, ¿no? ¿Cómo se produce la síntesis de hormonas? Generalmente podemos ver que esto se da a nivel periférico, ¿no? Donde la T4 pasa a T3 a nivel periférico. A nivel de los nódulos tiroideos también va a haber una síntesis de diiodotironina o de triodotironina, ¿no? Esta de aquí se va a unir con un yodo más y va a ocasionar, pues, ¿no? El precursor de las triodotironinas, la T3 y la T4 fundamentalmente, que al final van a llegar al tejido sanguíneo, ¿no? Acá hay un cuadro más bonito, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que está la tiroglobulina, uno de los precursores a partir de la tironina, ¿no? Vemos acá que hay un canal en la glándula tiroides que permite el ingreso de yodo, ¿no? Este yodo va a ser transformado por una iodoperoxidasa y luego va a unirse a estos compuestos, ¿no? Que tienen un yodo, 2 yodos o 3 o 4 yodos, ¿no? Entonces, este yodo se va a unir a los compuestos como la monoiodotironina o la diiodotironina y va a formar, por aumento de un átomo de yodo, la triodotironina o la tetrayodotironina, ¿no? Una vez que se va formando esto, que va a generar un proceso de proteólisis que va a liberar posteriormente el T4 y T3 a la sangre, ¿ya? En la sangre, la T4, también llamada tiroxina, se va a transformar en la T3, también llamada triodotironina. ¿Sí? Entonces, al final, la que va a hacer la acción va a ser la T3, la hormona T3. Pero la T4, que es la tiroxina, puede transformarse en el tejido periférico a T3, ¿ya? Pero esa de ahí va a ser totalmente inactiva, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay muchos niveles en los cuales pueden participar, ¿no? Tanto los compuestos yodados como las tioamidas, ¿no? Que vamos a verlas ahorita, ¿no? Entonces acá tenemos algunas características de las hormonas tiroideas. Ya sabemos que son la levotiroxina y la triodotironina, ¿no? Son características farmacocinéticas, su volumen de distribución, la producción diaria aproximadamente 75 de T4 y de 25 de T3, ¿no? Siempre se produce más T4, pero como les digo, la que es activa es la T3, ¿no? Por eso la T4 en nivel periférico se va a transformar a la T3.
Muy bien, acá están los valores normales. Esos son los tests que se utilizan para manejar los problemas de tiroides, ¿no? Valores normales de T4, 4.8 a 10.4, de T3, 59 a 16 nanogramos o nanomoles 0.9 a 2.4, ¿no? Los más importantes de acá son la T4 libre, que es esta de acá, 0.8 a 1.4, y por otro lado la hormona TSH, ¿no? Que es la hormona tirotrópica, ¿no? ¿Han escuchado esas? ¿Sí? O sea, la TSH es una hormona, pensé que había un gráfico, pero acá está, ¿sí? La TSH es una hormona que se produce en la hipófisis, ¿ya? Se llama hormona estimulante de la tiroides. Esta de acá va a favorecer la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides, ¿no? Entonces, si no está esta TSH, no se va a favorecer la producción. ¿Cómo va a estar en un paciente que tiene hipotiroidismo? ¿No? Y por eso es justamente ese cuadro de las pruebas, ¿no? En el hipotiroidismo va a estar bajo el nivel de T4 generalmente. Y el nivel del T4 va a ocasionar un feedback negativo. Si la T4 está abajo, le va a decir a la hipófisis, le va a decir, produce más nivel de TSH, de la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Nuevamente, si el déficit está en la tiroides, eso se llama hipotiroidismo primario, la T4 va a estar baja y por lo tanto la TSH va a estar recontra elevada, ¿no? Por mecanismo de feedback. T4 baja, le va a decir, produzco más TSH. Y eso de acá va a llevar a un círculo vicioso, ¿no? Porque la TSH va a aumentar, pero nuevamente la TSH le va a decir a la tiroides, produce, y la tiroides no va a poder producir T4. Muy bien. ¿Qué sucede en el hipotiroidismo secundario? Es diferente. En el hipotiroidismo secundario el problema ya no está en la tiroides, sino en la hipófisis. Hipotiroidismo secundario. ¿Cómo va a estar la TSH? Va a estar baja. Y la T4 va a estar baja, ¿no? Baja TSH, la T4 no se produce. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso, acá les había dicho que la TSH en hipotiroidismo primario va a estar recontra alta, ¿no? En el hipotiroidismo primario la TSH va a estar elevadísima y la T4 va a estar generalmente baja, ¿no? Lo contrario, en un paciente hipertiroideo que produce más bien bastante tiroides, va a estar el nivel de T4 alto y el nivel de TSH va a estar generalmente bajo, ¿no? También por feedback negativo, ¿no? Si el T4 se produce bastante, le va a decir, oye, a la hipófisis produce menos TSH y la TSH va a estar bajita. Conclusión, doctor, de todo este cuadro. Ya, la conclusión es que lo más importante para ver si tu tratamiento de hipotiroidismo va bien o no es medir el nivel de TSH. No T4, no T4 libre ni T3. Lo que voy a medir es la TSH. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a estar la TSH en un paciente hipotiroideo? ¿Cuál va a ser mi objetivo en un paciente hipotiroideo primario después de darle el tratamiento que esté la TSH? ¿Alta o baja? Baja, ¿no? Porque si la TSH está muy alta, lo que yo voy a hacer al darle suplemento de tiroides va a hacer que la TSH pues baje, ¿no? Baje. Entonces, si la TSH está baja, estoy bien en mi tratamiento. Ese es el resultado final, ¿ya? Muy bien. Ese es el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas, ¿no? Las hormonas tiroideas tienen un transportador propio en la sangre que va a hacer que va a ingresar a la célula, ¿no? En la célula, como ustedes pueden ver acá, el T4 va a transformarse a T3 y el T3 va a hacer que se va a unir a zonas que están ligadas al núcleo y van a empezar a hacer la transformación a nivel del ADN, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, estos acá son los residuos tiroideos a nivel del ADN, ¿no? Y eso de acá va a llevar a la síntesis de proteínas nuevas que van a incrementar el anabolismo del cuerpo. O sea, la tiroides en general va a regular muchos procesos, va a regular el proceso de la presión, el proceso del frío, el proceso del calor, etc. Todo eso de acá es a través de las células, los contactos de las células a través del ADN y la síntesis proteica, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar mayormente para el suplemento de un paciente hipotiroideo levotiroxina, que es la T4, ¿ya? Entonces vamos a darle al paciente pastillas de T4,
Simplemente eso se llama suplemento hormonal. Suplemento hormonal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento del hipotiroidismo? Le voy a dar la hormona tiroidea, pero en pastilla, ¿no? La hormona tiroidea viene de 100 microgramos, esa es la concentración de levotiroxina. ¿Y cuál va a ser su acción? La acción de cualquier hormona, activar los receptores nucleares y la expresión a nivel de ADN y la formación de ARN con la consecuente síntesis proteica, ¿no? ¿En quién lo voy a usar? En pacientes hipotiroideos. Muy bien. Acá hay algunos fármacos, como ustedes pueden ver, esos fármacos de acá van a alterar la unión de la tiroxina a la globulina, ¿no? Que va a transportar la tiroxina, lo cual puede ocasionar pues obviamente alteraciones, ¿no? Entonces para que ustedes lo tengan, ¿no? Algunos van a incrementar la unión, estrógenos, sulfuracilo, heroína, etc. Y otros van a disminuir la unión de proteínas, lo cual va a hacer que el efecto sea más fuerte pero más pasajero, ¿no? Corticoides, andrógenos, etc. ¿no? Hay fármacos también que van a influir en el tratamiento con levotiroxina, pueden alterar la absorción de la levotiroxina, ¿no? Antiácidos, los antiácidos que vamos a estudiar en la clase de gastro, ¿no? El carbonato de calcio, el alimento, lo que tenga hierro, o compuestos con hierro, los inhibidores de bomba como el omeprazol, ¿sí? Estos de acá van a alterar la absorción de la levotiroxina, van a disminuir sus niveles. Incremento en el metabolismo de la tiroxina, por ejemplo, los inductores carbamazepina, fenitoína, rifampicina, que ya los conocemos, ¿no? ¿Quiénes pueden alterar la conversión periférica de T4 a T3? La amiodarona. Por eso, paciente que tome amiodarona puede tener algún tipo de alteración. Ese es el mecanismo que ya hablamos, ¿no? de producción de TSH, de control de la T4 y T3 al nivel de la TSH, ¿no? Y por eso, como les decía, en estos pacientes hipotiroideos el tratamiento es relativamente sencillo, ¿no? Lo que se hace es se le da suplemento de levotiroxina que viene de 100 microgramos. Podemos empezar con media tabletita, vamos a darle media, una y media, podemos ir aumentando según cómo va el TSH, ¿no? Cuando le damos tratamiento podemos hacerle control a la semana de TSH. Y si el TSH me sale ya menos de 10 o menos de 5, quiere decir que el tratamiento es efectivo, ¿no? Si el TSH permanece alto, permanece 20, permanece 25, tengo que aumentar la dosis de T4. Entonces aumento la dosis y lo que tengo que ocasionar es que el TSH baje a niveles normales. ¿Ya? Y finalmente el tratamiento más bien del hipertiroidismo. Ya, para el tratamiento del hipertiroidismo vamos a utilizar estos dos fármacos, ¿no? Que es el propiltiuracilo y el metimazol, ¿no? Acá son las características. Lo que van a hacer estos fármacos va a ser disminuir la cantidad de hormonas tiroideas producidas, ¿no? Acá están las características farmacocinéticas de cada uno. Unión a proteínas 75%, propiltiuracilo, metimazol si no se une de ninguna manera. En hepatopatía grave no hay problema con el propiltiuracilo, ni en pacientes con enfermedad renal crónica. En pacientes que tomen metimazol, acá sí puede haber una disminución del metimazol en pacientes con hepatopatía grave, ¿no? ¿Qué fármacos contienen yodo? Que pueden alterar también la función de estos antitiroideos, ¿no? Porque estos de acá van a disminuir más bien la producción, ¿no? La amiodarona que ya hemos hablado, esto contiene yodo, no todo lo que son obviamente compuestos jarabes yodados, no todo lo que tenga yodo en sí mismo, ¿no? Las algas también tienen, alimentos como algas tienen gran cantidad de yodo. La solución de Lugol, ya que se utiliza a nivel de gastroenterología, también tiene gran cantidad de yodo, ¿no? Y todos los que son compuestos sépticos, que generalmente los usamos para limpiar cosas, también pueden contener gran cantidad de yodo. Esos pueden alterar la función de esas tiamidades, ¿no? Acá tenemos el propiltiuracilo y el metimazol. Lo que van a hacer fundamentalmente es inhibir las reacciones de peroxidación tiroidea, ¿no? Bloqueando la organificación del yodo. Lo que va a hacer al final, van a disminuir también la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Eso es lo que se obtiene, ¿no? ¿Cuándo le voy a utilizar este metimazol, este propiltiuracilo? En el tratamiento del hipertiroidismo, ¿no? El metimazol dura 24 horas aproximadamente, el propiltiuracilo de 6 a 8 horas. Efectos adversos principales, sobre todo agranulocitosis con el metimazol, ya que es la disminución de los neutrófilos, ya sabemos, agranulocitosis, disminución de neutrófilos, con la consiguiente aumento de infecciones, náuseas y distrés gastrointestinal, ¿no? Esto de acá es lo que más se utiliza.
Estas tiroamidas lo que van a hacer es disminuir la secreción de hormonas tiroideas, pero también podemos usar otros fármacos para disminuir los síntomas del hipertiroidismo, ¿no? Acuérdense ustedes que el paciente con hipertiroidismo va a llegar a la emergencia con aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, todo lo que puede generar el paciente con hipertiroidismo, ¿no? Entonces estos pacientes también se les puede tratar con beta bloqueadores, ¿ah? Y acá sobre todo por la parte sintomática, porque le vamos a bajar la frecuencia cardíaca y le vamos a bajar la presión arterial con los beta bloqueadores, ¿verdad? Y también estos beta bloqueadores tienen la característica que van a inhibir la conversión periférica de T4 a T3, ya sobre todo el propanolol. Por lo tanto, también aparte de bajarme los síntomas, me van a disminuir la conversión de T4 a T3, también me van a bajar los niveles de hormona tiroidea, ¿no? Pero si ustedes quieren dar un fármaco que disminuya la síntesis, o sea, no solo la conversión periférica, sino la creación de las hormonas en la glándula tiroides, acá mejor usamos metimazol y propiltiuracil, ¿no? Sino que un paciente que viene a emergencia, me va muy bien darle beta bloqueadores, ¿sí? Muy bien.